Ya estamos llegando al final de nuestra serie y de nuestra videoserie, y ahora la virtud que menciona Pablo es la humildad. La humildad, o también algunos traducen como la mansedumbre. No es exactamente lo mismo, pero se trata de desarrollar la verdadera humildad. Yo creo que sobre este tema, tanto de la mansedumbre como de la humildad, existen muchos malos entendidos. Entonces, en este módulo vamos a entender exactamente qué es la humildad, qué no es la humildad, y después, mucho más importante, cómo desarrollar la humildad en nuestra vida. ¿Qué significa, yo diría, ser humilde en 6 diversas circunstancias que la vida nos presenta con frecuencia y en las cuales tenemos que reaccionar de manera humilde y de manera mansa? Jesús nos enseñó muchas cosas, pero la única vez que Él se puso como ejemplo a sí mismo fue cuando dijo: aprended de mí a ser manso y humilde de corazón. Jesús no dijo: aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a inventar parábolas maravillosas, aprendan de mí a caminar sobre el agua. No, Jesús nunca dijo eso, pero dijo sí una vez: aprendan de mí a ser manso y humilde de corazón. Acompaña este módulo y aprendamos de Jesús la virtud de la humildad. Guadalupe Radio presenta la videoserie La mejor versión de ti mismo con el Padre Rodrigo Hurtado. En este capítulo vamos primero, antes de entender cómo desarrollar la virtud de la humildad en nuestra vida, vamos a entender exactamente qué es la humildad y la mansedumbre. Jesús dijo: aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. Y yo pregunto, ¿qué es la humildad? Pues bien, aquí voy a decir, tal vez no sea más fácil, que no es la humildad, porque hay muchos malos entendidos respecto a la humildad. En primer lugar, la humildad no es ser pequeño. Yo creo que las personas piensan algunas veces así: yo soy humilde, entonces yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, yo no tengo ni una cualidad, ni una virtud, yo me voy a quedar aquí en el rincón. Eso, ya ahí yo soy humilde, porque si yo sé hacer algo bien, entonces ya no puedo ser humilde. No, ser pequeño no es sinónimo de humildad. No, Dios te dio muchas cualidades. Padre, yo no valgo nada. No, Dios no hace nadas. Dios no hace basura. Dios no hace cosas que no sirvan para nada. Todo lo que hace Dios es hermoso, es bonito, tiene una riqueza y una perfección. Por lo tanto, quien diga yo no valgo nada, porque soy muy pequeño, yo no tengo ni una cualidad, y entonces yo soy una persona muy humilde, él está engañado. Él no se conoce a sí mismo. Él está despreciando el don que Dios le dio. El don de Dios que Dios le dio con su vida, con los talentos, con las cualidades, con las circunstancias, con la familia, en fin, tantas cosas. Entonces, ser pequeño no es ser humilde. Eso es tener un complejo de inferioridad. Eso es no conocerse a sí mismo. En segundo lugar, ser humilde no es sentirse pequeño. O sea, no es ser pequeño objetivamente y tampoco es sentirse pequeño. Tal vez yo tengo muchas cualidades, pero yo creo que no valgo nada. Yo siento que no valgo nada, que no sirvo para esto, que no sirvo para aquello. Eso sí que es complejo de inferioridad. Humildad tampoco es sentirse pequeño. No se trata de autoengañarnos, de pensar que no tenemos nada, porque entonces así yo soy más humilde. Yo tengo que quedarme siempre aquí. Yo no tengo que mostrar mis cualidades. Mira, el que es verdaderamente humilde no se guarda sus cualidades, sus talentos. Al contrario, sabe colocarlos al servicio de los demás. Porque si no, ¿para qué Dios te dio eso? Dios a todos nos ha dado cualidades, a todos nos ha dado talentos, nos ha dado muchas oportunidades, pero no para nosotros mismos, sino para colocarlo al servicio de los demás. Entonces, acuérdate siempre de esto. Ser humilde no es ser pequeño, no es sentirse pequeño. Ser humilde es buscar siempre las cosas pequeñas. O sea, yo sé que tengo cualidades, y cuando me necesitan, yo las coloco al servicio de los demás, sin complejo ninguno. Pero no estoy buscando el aplauso. Yo busco
las cosas pequeñas, ser simple, ser sencillo. Yo prefiero las personas sencillas. Yo hago lo que tengo que hacer y después me retiro, porque soy humilde, o sea, no estoy buscando el aplauso del mundo, no estoy buscando que todo el mundo me felicite, que todo el mundo me reconozca. Eso significa ser humilde, buscar y gustar de las cosas pequeñas, como Jesús. Jesús hacía cosas increíbles, pero Él gustaba de estar con la gente simple. Él no tenía problema, también tenía amigos en la clase alta. Lázaro era un hombre sumamente rico. El Talmud dice que Lázaro podía dar de comer por 3 o 4 meses a toda Jerusalén. O sea, era un hombre muy rico y era amigo de Jesús. Pero Jesús hacía eso con mucha discreción. Él no andaba por ahí mostrando que tenía amigos ricos. Al contrario, gustaba de estar con las personas simples. Después dice Jesús, aprendan de mí no solamente a ser humilde, también a ser manso. La mansedumbre también muchas veces es confundida o malentendida como el dejarse atropellar. Aquel que es débil, manso, sinónimo de debilidad. No. Yo no sé si ustedes han visto esos anuncios de Marlboro, ¿no? Por lo menos antiguamente. Ahora ya casi no se ven. Pero esos caballos salvajes galopando, yo nunca supe por qué. Siempre colocan caballos en los anuncios de cigarros. Pero bueno, ahí se ven todos esos caballos fuertes, salvajes, impresionantes. Ese caballo salvaje es muy poderoso. Cuando tú captas un caballo, atrapas un caballo de eso y lo domesticas, él deja de tener fuerza. No, él sigue teniendo la misma fuerza que tenía antes, pero ahora esa fuerza está canalizada. Ahora la fuerza del caballo salvaje está domesticada. Entonces el caballo va a usar esa fuerza en función de lo que el dueño le pide. ¿Por qué? Porque lo domesticaron. El que es manso es así. Yo tengo una fortaleza, tengo unas virtudes, tengo personalidad, pero yo la tengo domesticada. Yo controlo esa fuerza y esa personalidad. Entonces yo simplemente la coloco al servicio de Dios, de lo que Dios quiere. El que es manso, como era Jesús, no es débil, no es inseguro, no es tímido. Al contrario, cuando Jesús tenía que enfrentarse con los fariseos, lo hacía con gran valentía y con una grande seguridad. Pero él tenía ese don y su personalidad y su fortaleza y su valor domesticada al servicio del proyecto y del plano y de la voluntad de Dios. Cuando llegó el momento de entregarse a la cruz, él fue dócil, bajó la cabeza y se dejó crucificar, no porque fuera débil, no porque fuera impotente. Bien podría, como Dios, haber lanzado rayos para todos lados y matado a todo mundo, pero Jesús era fuerte, sin embargo también disciplinado. Esa fuerza y esa valentía la tenía al servicio de Dios. Esto es humildad, esto es mansedumbre. No es ser débil, no es ser pequeño, es sabemos que tenemos dones, que tenemos talentos, que tenemos fortaleza, pero ponemos todo eso al servicio de Dios y nos gustan las cosas simples y las cosas pequeñas. En los próximos capítulos veremos 6 consejos de cómo ser y desarrollar la virtud de la humildad en nuestra vida. Llegamos finalmente a nuestros consejos para desarrollar la humildad en nuestra vida. La verdad es que para hablar de la humildad, la única manera de desarrollar esta virtud es ejercitándola. No podemos ser humildes simplemente porque lo deseamos o porque yo pido a Dios la gracia, entonces llega el don de la humildad. No es así que la desarrollamos. La desarrollamos cuando de frente a diversas circunstancias aprendemos a actuar con humildad. Entonces yo quería colocar ahora 6 circunstancias en las cuales somos probados nuestra humildad y cómo tenemos que reaccionar en cada una de esas circunstancias. En primer lugar, lo siguiente: cuando alguien te sirve, sea comprensivo, no exigente. Yo creo que el primer signo, la primera manifestación de la humildad es saber no ser exigente, sino comprensivo cuando alguien te sirve. Imagínate que tú llegas a un restaurante y ¿cómo tratas tú a la persona, al mesero, a la persona que te atiende? ¿Le exiges? ¿Le llamas? ¿Le dices esto no hay derecho? ¿Hay una mancha aquí en el mantel? ¿Quiero hablar con el gerente? ¿O eres comprensivo? ¿Eres amable? ¿Eres gentil? ¿Eres educado? El que es humilde, cuando alguien le sirve,
no es exigente, Él es comprensivo y Él es servicial. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, mira lo que él dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. O sea, cuando alguien me sirve, yo tengo que hacer un esfuerzo por comprender las circunstancias de la otra persona. Quizás ha tenido un mal día. No sea exigente, no lo juzgue interiormente, sea comprensivo, perdone, ayude, levante. Ese es lo propio del que es humilde. No ser exigente, no simplemente juzgar a las personas o etiquetarlas porque ellas no hacen o no cumplen con mis expectativas. Entonces, en primer lugar, cuando alguien te sirva, sea comprensivo, no exigente. En segundo lugar, si alguien te decepciona, llénese de gracia y no juzgue. Esta es otra característica de la humildad. Muchas veces en la vida vamos a ser decepcionados. Eso es normal, porque somos seres humanos, porque cometemos errores y las otras personas también son seres humanos que también cometen errores, o porque tienen momentos de debilidad, o simplemente porque tienen miedo, en fin, por circunstancias que nosotros no podemos juzgar. ¿Sabe? Muchas veces en la vida vamos a ser decepcionados. Más aún, todo auténtico camino y vocación en la vida tiene una cierta dosis de decepción. Nosotros imaginamos las cosas que van a ser perfectas. Imaginamos la carrera del doctor y entonces me imagino que yo voy a ser un doctor y que todo el mundo me va a tratar. No, la realidad va a ser menos brillante de lo que yo imaginé. Imaginaba que el matrimonio sería perfecto. Cuando llego me doy cuenta de que el matrimonio tiene también muchas decepciones, que mi esposo, mi esposa no eran tan perfectos, ¿no? Al principio, cuando casaste, pensaste que estabas casando con el príncipe azul. Después de 1 año, después de 2 años, dice, bueno, no es exactamente el tono de azul que yo quería, y empiezas a cuestionar y a juzgar. Cuando alguien te decepciona, no juzgues. Sea comprensivo, sea amable, llénese de gracia. Mira lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Mira Pablo hablando. Debemos restaurar la persona. ¿Cómo? Con una actitud humilde, no condenándolo, no indicándolo con el dedo, no juzgándolo, sino con una actitud humilde. Pero cuídense, continúa San Pablo, cada uno, porque también puede ser tentado, o sea, también puede caer. Otro motivo por el cual debemos ser comprensivos, no juzgar a las personas cuando ellas nos decepcionan, es que también nosotros podemos decepcionar a los otros. También nosotros podemos ser tentados y caer. El que es humilde es consciente de su debilidad, es consciente de que también cometemos muchos errores. Entonces, no juzga a los otros. Esta es la segunda característica. Cuando alguien te desilusiona, llénate de gracia y no juzgues. La tercera es, cuando alguien está en desacuerdo con usted, sea suave sin rendirse. Esto es lo más difícil. Cuando alguien está en desacuerdo, normalmente nos tiramos de cabeza a discutir, a pelear, a defender nuestro punto de vista. Y nos cuesta mucho ver los puntos de vista de los otros. Cuando alguien está en desacuerdo, él no está contra ti. Él simplemente tiene una opinión diferente a la tuya. Entonces, no lo resistas, no te cierres inmediatamente, no te tires de cabeza inmediatamente a discutir como si todo lo que él dijera estuviera equivocado y todo lo que tú dices fuera verdadero. La realidad es bien distinta. Nosotros muchas veces tenemos parte de la verdad y el otro también tiene parte de la verdad. La verdad existe. Lo que pasa es que muchas veces la verdad está distribuida entre muchas personas. Por lo tanto, cuando alguien está en desacuerdo contigo, yo digo así, sea suave pero sin rendirse. Es decir, trate de entender, trate de razonar, trate de colocarse en el lugar del otro, defienda su punto de vista, pero con argumentos, no con gritos, no con golpes en la mesa, no con portazos. Defendemos con argumentos, siempre buscando la verdad, buscando la parte de verdad que está en el otro, viendo cómo ella se conjuga con mi parte de verdad.
Esto es muy difícil, queridos hermanos, pero este es el camino para realmente ser humildes. Cuando alguien está en desacuerdo contigo, sea suave, pero también no desista, no renuncie a la verdad simplemente porque alguien está en desacuerdo, ¿no? Tú estás en otra opinión, entonces tienes la razón y yo renuncio. No, defienda, busque la verdad, solo que hágalo de manera razonada y con sencillez, con mansedumbre. Eso es lo que hace el que es verdaderamente humilde. Este es el tercer capítulo entonces de nuestro módulo sobre la humildad. En el anterior vimos 3 maneras o 3 circunstancias en las cuales tenemos que ser humilde. La primera era cuando alguien te sirve, sea comprensivo, no exigente. En el servicio, cuando alguien te sirve. En el segundo lugar, decíamos cuando alguien te decepcione, llénese de gracia y no juzgue. En tercer lugar, cuando alguien está en desacuerdo con usted, sea suave pero sin desistir. Yo diría que, hablando de este último punto, la humildad verdadera es la capacidad de ser amable en el desacuerdo. Hay personas con las que tú hablas que no están de acuerdo contigo, pero la manera en que se expresan, la manera tan amable con que te hablan, hace pensar que están de acuerdo contigo. Y otros muchas veces es lo contrario. Están diciendo lo mismo que tú dices, pero por la manera que lo dicen parece que están en desacuerdo, que están en confrontación contigo. Hágalo con dulzura, hágalo con amabilidad. En cuarto lugar, cuando alguien te corrige, sea educable y no inalcanzable. El que es humilde se deja corregir. El que es humilde él está abierto a que otros también le digan las cosas que están mal. Entonces, cuando alguien te corrija, sea alcanzable, educable. Dice el libro, la Biblia, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Esto es el apóstol Santiago en el primer capítulo de su carta. Mira lo que dice, todos estén prontos ¿Para qué? ¿Para hablar? ¿Para defender sus puntos de vista? No. Él dice, todos estén prontos o estén listos para escuchar. Primero escuchar. Primero abrir nuestros oídos. ¿Qué es lo que me están diciendo? Muchas veces ni siquiera entendimos lo que nos dijeron y ya nos estamos defendiendo. No. Primero escuchar, estén siempre listos para escuchar. Después dice Santiago, sean lentos para hablar. O sea, procura primero entender, trata por todos los medios primero entender lo que, por ejemplo, una pareja, tu esposa o tu esposo te quiere decir antes de tú comenzar a hablar. En ese sentido, dice Santiago, sean lentos para hablar. Y finalmente, lentos para enojarse. Yo creo que si nosotros cumplimos la primera de estas 3 cosas, es decir, estamos siempre listos para escuchar y somos activos en la escucha y escuchamos no solamente las palabras, sino también los sentimientos. Tratamos de entender la idea de fondo que nos están transmitiendo. También seremos lentos para hablar y con mayor razón lentos para enojarnos. Este consejo también es sumamente importante y nos va a ayudar mucho para ser humildes de verdad. Cuando alguien te corrige, sea educable, no inaccesible. Si tú quieres llegar al final de tu vida completamente solo, no tener a ninguém, entonces no sea educable. Nunca acepte una corrección de nadie. Al contrario, nosotros tenemos que ser humildes y si queremos conservar nuestras amistades, nuestro matrimonio, nuestra relación con las personas que viven con nosotros, tenemos que estar siempre abiertos a aprender algo. Esta característica es importante. En segundo, tenemos que estar siempre dispuestos a admitir nuestros errores. Y en tercer lugar, tenemos que ser dóciles y dejarnos enseñar. No importa qué edad tengamos, siempre podemos aprender algo nuevo. Entonces, el cuarto consejo es, cuando alguien te corrige, sea educable, no inalcanzable. El quinto es, cuando alguien te hiera, sea proactivo, no reactivo. Cuando alguien me ofende, nuestro instinto es responder con la misma moneda. Alguien pasa en un carro cerca y te grita y dice,
cosas que no puedo repetir aquí. Nuestro instinto es gritar por la ventana exactamente lo mismo que escuchamos, tu abuela. ¿Por qué? Porque somos reactivos, porque tendemos muchas veces a devolver con la misma moneda con que nos tratan, a tratar a los demás con la misma moneda con que nosotros somos tratados. Entonces, no, si tú quieres ser humilde, cuando alguien te ofende, cuando alguien te hiere, entonces sea proactivo, es decir, tome control de sus instintos, tome control de su impulso por responder, por criticar, por ofender también de vuelta, y antes tenga una palabra amable, sepa rezar por esa persona si lo necesita, en fin, sea proactivo, no reactivo. Esto es una característica muy importante del humilde. Y como ahí vemos cómo hace falta mucha fuerza y mucho control. Y el último consejo es, cuando trate con gente menos formada que usted, sea respetuoso. Esta es otra característica del que es humilde. No el que se siente superior a todos los demás. Al contrario, aquel que valora a las otras personas porque son hijos de Dios, porque son seres humanos igual que yo, porque todos, inclusive la persona más humilde en el sentido de formación y de educación, tiene algo que enseñarme. Solo es cuestión de encontrar las preguntas correctas. Si tú sabes hacer las preguntas correctas, hasta el hombre menos formado, el que nunca fue a la escuela, el que nada sabe teóricamente, tiene mucho para enseñarte. Solo es cuestión, como digo, de hacer las preguntas correctas. Entonces no importa, a todos la vida les ha enseñado algo y todos además son hijos de Dios y yo tengo que tratarlos como tales. Por lo tanto, ser humilde significa cuando encuentras a alguien que está menos formado, que es más simple que tú, trátalo siempre con grande respeto y con grande humildad. Entonces, queridos amigos, de esta manera, ejercitando en cada una de estas 6 circunstancias la virtud de la humildad y de la mansedumbre, aprenderemos a ser mansos y humildes como Jesús. Gracias por acompañarnos en la videoserie La mejor versión de ti mismo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.